Con respecto a la medición de temperatura, hay que tener en claro, primeramente, que la temperatura es un signo vital, por lo cual se tiene que monitorizar en toda consulta. Una alteración de esta temperatura indica directamente una falla de tipo orgánica. La temperatura se regula a través de esos centros que son involuntarios y autonómicos y que se encuentran en el hipotálamo. Estos generan variaciones que son fisiológicas a través del ritmo circadiano, donde en la mañana podemos ver una temperatura de 36 grados Celsius y en la tarde una de 36,8. Ahora bien, cuando ocurre una alteración en la temperatura, la patogenia es la siguiente. A través de moléculas proinflamatorias como la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral, inician una producción exacerbada de prostaglandinas, las cuales a través de la circulación llegan a los centros hipotalámicos y generan una desregulación de la temperatura. Ahora bien, enfocándonos en la medición de la temperatura, hay que tener algunos factores que van a ser importantes a la hora de tomar la temperatura del paciente. Uno de estos es la privacidad del paciente, encontrar un lugar cómodo para tomar la temperatura. Lo otro es el ambiente. Muy bien sabemos, las consultas son en tendencia de temperaturas frías. Entonces, si nosotros le pedimos al paciente que se descubra totalmente, podemos exacerbar una enfermedad que podría ser prevenible. Y la última es la ubicación de la toma de la temperatura. Generalmente, estos son los sitios indicados para la toma de temperatura, que son cavidades, principalmente, como la oral, la timpánica y la rectal. También se toma la axilar y es muy frecuente. Sin embargo, aquí hay una mayor variación de temperatura con respecto a la temperatura regular del sistema corporal. Ahora bien, hay que tener en claro que la toma de temperatura en una localización rectal se recomienda en infantes. Muy bien, puede tomarse en adultos, pero solamente en estas excepciones. Si encontramos una sepsis o si encontramos un síndrome o una enfermedad gastrointestinal baja. Los termómetros digitales comunes utilizan sensores de calor electrónicos para registrar la temperatura corporal. Estos termómetros se pueden utilizar en el recto, la boca o la axila. La temperatura axilar suele ser la menos precisa. Como ventaja de estos termómetros, la mayoría puede tomar la temperatura en menos de un minuto. Y estos termómetros están recomendados para los recién nacidos, bebés, niños y adultos. Como desventaja, necesitamos esperar aproximadamente 15 minutos después de comer o beber para tomar la temperatura de manera oral. De lo contrario, la comida podría afectar la lectura del termómetro. Además, puede ser difícil para los respiradores bucales mantener la boca cerrada el tiempo suficiente para obtener una lectura oral precisa. Para este caso, vamos a ocupar un termómetro digital para tomar la temperatura del paciente. Hay que tener en claro que al ocupar un termómetro siempre se debe desinfectar. El termómetro digital es de muy fácil uso. Se prende y tenemos que ver que nada esté interfiriendo con la temperatura basal del termómetro y ya se puede colocar en el paciente. En este caso, tomaremos la temperatura axilar del paciente. Hay que recordar que nunca se debe tomar la temperatura sobre la ropa. Al revisar la temperatura, podemos evidenciar que el paciente presenta una tendencia hipotérmica. Con respecto al termómetro de mercurio, se empleó este metal porque tiene la facilidad a la hora de cambiar ligeramente su volumen dependiendo de la temperatura. Los termómetros de mercurio ya no se recomiendan porque pueden romperse y permitir que el mercurio que es tóxico escape. Si tienes un termómetro de mercurio, no lo tires a la basura. Comunícate con un programa local de recolección de basura para ver si hay un sitio de recolección de desechos peligrosos en el área. Lo mejor es alejar de la zona a los niños y mascotas y abrir las ventanas o puertas para ventilar. Nunca hay que usar la aspiradora o la escoba para limpiarlo. Tampoco debe hacerlo con las manos desnudas o tirar por el retrete o fregadero el líquido. De lo contrario, podría contaminar. Antes de usarlo tenemos que comprobar que el termómetro está limpio y desinfectado. Hay que agitar bien el termómetro antes de ponerlo. Así parte de la temperatura ambiental y con el mercurio en su nivel más bajo. Coloca el termómetro en la zona del cuerpo donde miden la temperatura, bajo la lengua, en la axila o en la zona rectal. Espera unos 3 minutos, controla el tiempo para no retirarlo antes de que el mercurio se haya dilatado. Después de la espera, retira el termómetro y comprueba hasta dónde llega el mercurio en la escala de grados. Finalmente, agita el termómetro de nuevo antes de guardarlo, para que el mercurio vuelva a su sitio y no quede esparcido en el interior del tubo de cristal. Desinfecta y guárdalo hasta que tengas que usarlo de nuevo.
Otros termómetros que podemos encontrarnos en la clínica son los termómetros digitales para el oído. Estos también se llaman termómetros timpánicos y utilizan un rayo infrarrojo para medir la temperatura dentro del conducto auditivo. Las ventajas de estos es que son rápidos y generalmente cómodos, adecuados para bebés mayores de 6 meses, niños mayores y adultos. Como desventaja, presentan que no se recomienda en los recién nacidos, y la cera de los oídos o un canal auditivo pequeño y curvo puede interferir en la precisión de la temperatura. También nos encontramos con los termómetros de la arteria temporal, o que también son los termómetros para la frente. Utilizan un escáner infrarrojo para medir la temperatura de la arteria temporal en la frente. En relación a los rangos de temperatura, vamos a considerar hipotermia menor o igual a 35 grados. La tendencia hipotérmica, que se encuentra entre la hipotermia y la temperatura normal, fluctúa entre los 35.1 y 36.1 grados. La temperatura normal fluctúa entre los 36.2 y 36.9 grados. Luego de esto viene la febrícula con 37 grados a 37.7. La fiebre de 37.8 a 40.9. Finalmente, la hipertermia o hiperexia es mayor o igual a 41 grados Celsius. Hay que tener presente las variaciones de temperatura según el lugar en el cual fue tomado. La variación de la medición oral y rectal con el resto tiende a subir entre 0.5 a 0.8 la temperatura en un estado normal. Esto hay que tener en claro cuando nosotros tomamos la temperatura axilar en un paciente, que nos puede arrojar en un rango de febrícula, tal vez en una temperatura rectal o oral puede ser fiebre. En algunos procesos supurativos abdominales podemos encontrar que la diferencia axilar y rectal es mucho mayor, debido a una alza en la temperatura rectal. También van a haber casos donde la temperatura rectal puede estar en un rango normal y la temperatura axilar puede estar en un menor rango, es decir, en una hipotermia o una tendencia hipotérmica. Esto se puede deber a algún shock descompensado o una isquemia de origen vascular en el sistema intestinal. Cabe mencionar que la temperatura corporal se relaciona con otros signos vitales de manera muy especial, en particular con la frecuencia de pulso. Un paciente por cada grado de fiebre sobre 37 grados, la frecuencia de pulso aumenta entre 10 a 15 latidos por minuto. Cuando esto no sucede, se le considera bradicardia relativa, que se puede ver en la fiebre tifoidea o en una gripe.